Por su profunda fe, misericordia y su constante búsqueda de la verdad, San Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre y del Libro de los Apóstoles. Según la tradición, compañero de San Pablo. Muchos estudiosos se refieren al Evangelio de San Lucas como al Evangelio de la Misericordia, dado que Lucas, como autor, transmite a un Jesús muy cercano a los pecadores, enfermos, pobres y necesitados. Su obra refleja a Jesús como el Hijo de Dios que vino a salvar lo que estaba perdido. Algunos lo atribuyen a su profesión de médico. Además, él mismo, en el prólogo de su Evangelio, reconoce que toda su obra es fruto de investigación y búsqueda de información hasta hallar a los testigos oculares. Junto a esto nos da el objetivo de su obra, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. El camino a Jerusalén, así se llama el mensaje de hoy de la serie Conociendo a Jesús. Conocer a Jesús es caminar como Él, con propósito, con pasión y obediencia hasta el final. Muchas personas tenemos alguna ciudad de referencia, una ciudad donde crecimos o donde viven familiares, a la cual visitamos con cierta frecuencia. Algunos inclusive esas ciudades están en otros países. Cuando vienen tiempos de vacaciones, la mente lo lleva a uno a pensar en esa ciudad y a planear algún viaje. Voy a ir a esa ciudad para visitar familiares o para recordar el tiempo cuando crecí. Piensa en la ciudad a la cual viajas con cierta frecuencia. Posiblemente tienes. Hay quienes no, posiblemente viven en la ciudad que nacieron, crecieron y están sus familiares, pero sí muchas personas tenemos de referencia otra ciudad. Jesús tenía en su corazón la ciudad de Jerusalén y así se llama el mensaje de hoy, el camino a Jerusalén. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque Jesucristo tenía en su corazón el camino a Jerusalén. Una ciudad que significaba tanto para Él, pero que también significa tanto para nosotros. Una ciudad donde ocurrieron acontecimientos que cambiaron la eternidad para muchas personas. Gracias por no haber perdido el enfoque, gracias por haber mantenido la determinación de llegar a esa ciudad donde hubo cosas difíciles, cosas de dolor, pero también redención para la humanidad. Gracias por mis hermanos y hermanas que se conectan a este mensaje. Bendícelos grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Algunas cosas importantes de este mensaje. La vida de Jesús no fue improvisada. Cada paso tenía dirección y ese destino era Jerusalén. Jerusalén no era solo una ciudad, era el lugar del sacrificio, del rechazo, pero también de la redención. Muchos comienzan bien, pero pocos terminan con fidelidad. Jesús no solo comenzó su misión, la terminó con determinación. Para Jesucristo ir a Jerusalén era trascendental, porque en esa ciudad ocurrirían cosas importantes de su ministerio, pero también de su misión aquí en la tierra. Vamos al primer punto, que se llama Jesús caminó con determinación. Vamos a leer Lucas 9:51. En la presentación está en la Reina Valera 60. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La Nueva Versión Internacional dice Lucas 9:51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Veremos algunas cosas muy importantes con esta sola escritura. Dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí hay algunas palabras que son importantes. Afirmó es una decisión, es una determinación firme.
Rostro habla de la voluntad, un enfoque interno. No fue casualidad, fue una decisión consciente. Jesús deja el ministerio en Galilea y se enfoca en la cruz. Aquí vemos algunas cosas muy importantes. Dice que se acercaba el tiempo en el que él fuera llevado al cielo. Entonces dice que él se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Básicamente fue algo que él planeó. Sabía que dentro de toda esta escritura, dentro de todo esto que estaba ocurriendo, dentro de todo esto que iba a pasar, tenía que él ir a Jerusalén. Él se determinó, él no fue obligado, él tuvo su visión, su misión de ir a Jerusalén. Muchos cristianos comienzan llenos de ánimo, euforia, pero los problemas muchas veces hacen que se queden en el camino. Las situaciones, el desánimo, la crítica hace que muchas personas se queden en el camino, pero Jesús no fue así. Jesús comenzó su camino a Jerusalén con determinación, porque sabía que ahí habría dolor, habría sufrimiento, pero también él sabía que ahí habría redención, habría resurrección. Así que Jesucristo no se detuvo por las circunstancias adversas, no se detuvo por los problemas que él iba a enfrentar, sino él siempre tuvo su visión de esa ciudad en donde se tendría la redención para la humanidad, redención que el día de hoy todavía es efectiva, sigue siendo efectiva para toda la humanidad. Jesús no evitó el sufrimiento, lo enfrentó con determinación. Un atleta que ve la meta, aunque está cansado, sigue porque ve la línea final. Jesús veía la cruz, pero también la redención. Un soldado en misión no abandona su posición aunque haya peligro. Jesús no abandonó su misión. Cuando tienes algo importante que hacer en la vida, no te detienes. No sé si has competido en alguna carrera, pero llegan momentos donde el cansancio es extenuante, pero sabes que puedes continuar un poco más y tienes en mente la meta que es cruzar la línea. O para que hemos tenido hijos o quienes tienen hijos pequeños, muchas veces podemos estar sumamente cansados, pero el poder sostener a ese bebé, poder darle de comida, poder dormirlo, es tan importante que no importa el cansancio que tengamos porque hay una meta clara, está en el corazón. Eso pasaba con Jesucristo en su determinación de ir a Jerusalén. La obediencia verdadera se revela cuando el camino se pone difícil. Jesús no fue llevado a la cruz, él caminó hacia ella. Muchos retroceden cuando viene la dificultad. Jesús nos enseña a mantenernos firmes en el propósito. La primera frase, la obediencia verdadera se revela cuando el camino se pone difícil. ¿Quién dijo que la vida en la tierra iba a ser fácil? Seamos o no seamos cristianos, vamos a enfrentar situaciones difíciles, adversas. Y aún siendo cristianos, vamos a enfrentar situaciones adversas, pero Jesús nos enseña a continuar el camino hacia la vida eterna, así como Él se hizo el firme propósito, la firme determinación de ir a Jerusalén. Nosotros también tenemos que hacernos la determinación para continuar en fidelidad hacia esa meta que es la vida eterna. Jesucristo nos dejó un gran ejemplo para que nosotros podamos imitarlo. ¿Estoy decidido a seguir a Cristo aunque cueste? ¿O solo sigo cuando es conveniente? La determinación define el destino espiritual. Seguir a Jesús implica firmeza en medio de la dificultad. Muchas veces, así como la imagen, ahí vemos a una persona caminando y el viento está en contra de su camino. A veces así será, pero nuestro destino espiritual nos da determinación a Jesús. Ese destino espiritual, lo que iba a ocurrir en Jerusalén, fue lo que le dio la determinación, el propósito de ir a esa ciudad. Pero
Pero Jesús no solo se fue como algunos de nosotros podemos ir de vacaciones a alguna ciudad, no, Él fue para cambiar la historia espiritual de la humanidad. Lo que Él hizo fue algo trascendental. Así que nuestra vida cristiana es un viaje de oportunidades, es un viaje maravilloso y vamos camino a la vida eterna, pero podemos imitar el ejemplo de Jesús, de continuar con determinación, pero en el camino a Jerusalén no solo fue una decisión de determinación, ocurrieron otras cosas en ese caminar. Veremos el segundo punto, que Jesús caminó enfocado en su misión. Sí, hubo determinación en ir a Jerusalén, pero también tenía una misión, para lo cual leeremos Lucas capítulo 13, versículo 22. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Lucas 13, versículo 22. Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Vamos a ver algunos detalles de esta escritura. Dice que pasaba por ciudades y aldeas enseñando. Él tenía un movimiento constante, no se distraía. Todo lo que hace está alineado con su misión. Jesús no solo iba a Jerusalén, iba formando discípulos en el camino. Aquí vemos algunos aspectos importantes. Hoy la rapidez es parte de la humanidad. Ir de un país a otro se hace en cuestión de minutos o de horas. Viajar a otro país puede ser en el transcurso de algunas horas y ya estás a miles de kilómetros. En el tiempo de Jesús, el viaje se hacía durante varios días. También en autobús, puedes hacer en algunas horas un viaje en autobús hacia otra ciudad. Y lo que las personas piensan en ese viaje del autobús es que voy a comer, si voy a dormir, si voy a descansar, pero Jesús no pensó en eso. Dice la Escritura que Él enseñaba en los pueblos y en las aldeas por donde pasaba. Él llevaba clara una misión. Mientras Él iba caminando a Jerusalén, mientras Él iba viajando a Jerusalén, estaba impactando a las personas. Les estaba enseñando, Él estaba haciendo discípulos, estaba haciendo imitadores suyos. Él no perdió el enfoque, Él no se distrajo. Él estaba bien enfocado porque iba formando discípulos en el camino. De la misma manera, nosotros debemos de aprovechar todos los días para poder formar discípulos de Jesús, hacer discípulos de Jesús, llevarlos a la palabra, invitarlos a acercarse a la Biblia, invitarlos a tener una vida diferente. Pero muchos cristianos hoy viven haciendo cosas pero desenfocados. El enemigo no tiene que poner obstáculos, sino solamente un distractor. Podemos vivir distraídos, tenemos que tener cuidado de que hay tantas distracciones a nuestro alrededor que perdemos el rumbo de poder ayudar a otras personas. Perdemos el rumbo desde nuestra oración. Ahí está el enfoque, ahí está la determinación, ahí está el rumbo. Jesús lo tenía en su viaje a Jerusalén. Sabía que iba hacia algo que no iba a ser fácil, que iba a ser difícil, pero en el camino Él seguía haciendo su obra, la misión por la cual vino a la tierra. Nosotros hemos sido escogidos por Jesús para que también llevemos a cabo la obra para la cual Él nos escogió. Jesús no desperdició el camino, lo convirtió en ministerio. Un maestro itinerante no espera que los alumnos vengan, Él va a donde están. Jesús salió al encuentro de la gente. Un agricultor sembrando no siembra solo en un lugar, siembra en todo el campo. Jesús sembraba en cada ciudad. Eso fue lo que iba haciendo. Dice que enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Tenemos que rogarle a Dios que nos ayude a tener en el corazón el hecho de compartir el gran tesoro que tenemos en nuestras vidas de las buenas noticias de salvación. Nosotros tenemos tanto que compartir con personas. Hay personas que no conocen la Biblia, hay personas que nunca la han leído, hay personas que no saben cómo hacer la voluntad de Dios, hay personas que no han tenido contacto con una reunión con la iglesia, o hay personas que se alejaron por alguna circunstancia
y no ha habido la oportunidad de que se vuelvan a acercar a Cristo. Hay personas que están pasando momentos difíciles en sus vidas y necesitan de Dios. Por más duras, por más frías que parezcan, las personas en el fondo, muchas de ellas tienen la necesidad de tener una cercanía con Dios. Así Jesucristo iba a Jerusalén, iba caminando a Jerusalén, pero se detenía en los pueblos y en las aldeas para poder enseñar las buenas noticias. El camino no es pérdida de tiempo. Cada día es una oportunidad para impactar vidas. El camino hacia tu propósito también es parte de tu propósito. Jesús no solo predicaba en eventos, predicaba en el proceso. Mira esta frase, el camino hacia tu propósito también es parte de tu propósito. Aún el ir a la iglesia el domingo, debe haber una preparación en cada uno de nosotros de pedirle a Dios, Señor, prepara mi corazón para ir a aprender, para ir a crecer. Ayúdame a no llegar solo. Permíteme cada domingo tener la oportunidad de encontrar a alguien, de encontrarme con alguien, de llevar a alguien, que mi propósito tenga un propósito en todo lo que yo hago en todos los días. ¿Estoy aprovechando mi día para compartir a Cristo? ¿O estoy esperando el momento perfecto? El camino es campo misionero. Jesús nos llama a vivir en misión todos los días. Pongámoslo desde esta perspectiva. Somos personas que vivimos en comunidad, que vivimos rodeados de la sociedad. Todos los días interactuamos con personas, ya sea cerca de la casa, sea camino al trabajo, sea en algunos lugares, centros comerciales, en una agencia bancaria, en un supermercado. Todos los días nosotros interactuamos con personas. La pregunta es, ¿aprovechamos nuestro día para compartir a Cristo a las personas? Deberíamos de orar y decir, Señor, ayúdeme a encontrar el momento oportuno para poder compartir de usted a las personas. Lo más difícil sería que ni siquiera esté en nuestra oración, ni en nuestra mente, ni en nuestros deseos. Dios da el deseo del querer y el hacer. Deberíamos decirle, Señor, ayúdame a que yo pueda ser alguien que convierte los lugares donde me encuentro en una oportunidad para compartir las buenas noticias de salvación. El punto número 3 también nos enseña que Jesús caminó en obediencia hasta el final. Este punto es muy importante porque Jesús dice que tuvo determinación para ir a Jerusalén. Jesús llevaba la misión mientras caminaba a Jerusalén, pero también su parte de ir a Jerusalén, el propósito, la misión, su decisión, llevaba también la obediencia a Dios. Vamos a leer en Lucas 19, versículo 28. Lucas 19, versículo 18. Acompáñame a leerlo en la versión de Biblia que tengas. Lucas 19, versículo 28. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Bueno, aquí es la parte donde entra triunfal a Jerusalén y dice que él iba delante subiendo a Jerusalén. Delante significa o refleja el liderazgo, la valentía de Jesús. Y subiendo Jerusalén estaba en la altura, pero también implicaba sacrificio. Este es el momento previo a la entrada triunfal, pero Jesús sabe que la cruz está cerca. Muchas personas lo recibieron allí tirando sus túnicas con ramas, pero la gente no sabía lo que estaba ocurriendo. Él siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Tuvo una entrada triunfal. Era una algarabía. Lo estaban recibiendo triunfalmente en Jerusalén, pero la gente no estaba viendo lo que había detrás. Ahí Jesús estaba teniendo un corazón de obediencia porque ahí se encontraría con la cruz.
un momento difícil en la vida de nuestro Señor Jesucristo, morir en la cruz. Jesús no solo comenzó bien, terminó obedeciendo hasta el final. En una maratón muchos comienzan, algunos no terminan. Jesús terminó la carrera. Un constructor no deja la casa a medias, la termina. Jesús completó la obra de salvación. Jesús encontraría en Jerusalén sufrimiento, rechazo, dolor, traición, la muerte en la cruz. Y todo esto lo hizo porque estaba obedeciendo el plan divino, el plan de Dios, de entregar su vida por un mundo pecador, por un mundo que no estaba considerando lo importante de tener al Hijo de Dios en medio de ellos. Puedes imaginarte a Jesús. Comenzó su viaje con determinación, mantuvo la misión en todo el camino y entró de una manera triunfal. Mucha gente recibiéndolo, mucha gente dando voces de alegría, pero iba a enfrentar los momentos más tristes de su estadía en la tierra. Iba a enfrentar los momentos más dolorosos, los momentos en donde fue torturado, donde fue clavado en una cruz. En este lugar, Jerusalén, él caminó en obediencia. Muchas personas comienzan contentos la vida cristiana, pero no la terminan. Es como el ejemplo de la maratón. Imagínate, más de 42 kilómetros, 42.8 kilómetros. Muchos comienzan, pero algunos se van quedando en el camino y no todos terminan. Jesucristo vino a este mundo y Él llegó triunfal, terminó la carrera de su propósito, de su obediencia. Obediencia a medias no es obediencia. No basta comenzar con entusiasmo. La meta es terminar fiel. El éxito en el reino no es empezar, es terminar fiel. Jesús no abandonó la cruz porque no nos abandonó a nosotros. Algo que tenemos que considerar es que Jesús llevó la cruz. La misma cruz donde fue crucificado, Él la llevó. La meta para nosotros como cristianos es terminar fieles. Para eso necesitamos nosotros tener determinación, vivir en misión. Si nosotros vivimos en misión como Jesús lo hizo, definitivamente podremos continuar en obediencia hasta el final. No es solamente el comenzar. Muchos cristianos comienzan y el pecado hace que se queden en el camino. Muchos cristianos comienzan y no llegan al final. Qué valiosos son los ejemplos de hombres y mujeres que comenzaron un día su vida cristiana y continúan firmes y fieles. Qué dichosos los hermanos y hermanas que han muerto manteniendo firme su fe en Dios, en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿estoy perseverando o me estoy quedando a mitad del camino? ¿Estoy obedeciendo hasta el final? La fidelidad se prueba en la perseverancia. Jesús es nuestro modelo de obediencia. Hay quienes les gusta obedecer solo cuando las cosas van bien. Hay quienes les gusta obedecer cuando ven bendiciones en su vida, pero ¿qué tal en los momentos difíciles? Aquí Jesucristo estaba enfrentando los momentos más complicados y definitivamente en este tiempo, en esta parte del mundo, nuestro cristianismo no es tan complicado como en otras partes del mundo donde están asesinando a quienes defienden su fe. Nosotros tenemos las cosas más fáciles acá, pero a veces nos puede dar temor invitar a las personas, hablarles de Cristo, porque muchas veces también somos rechazados. Si Jesús fue rechazado, también nosotros somos rechazados. Inclusive a veces podemos ser ofendidos, pero Jesucristo no solo fue rechazado, Él ni ofendido únicamente, Él fue torturado, clavado en una cruz. Concluimos. El camino a Jerusalén revela el corazón de Jesús. Determinación, no retrocedió. Misión, aprovechó cada momento. Obediencia, terminó la obra. Jesús caminó hacia la cruz por ti y por mí.
Ahora tú estás llamado a caminar como Él, no con comodidad, sino con propósito, no con miedo, sino con fe, no a medias, sino hasta el final. Jesús caminó hacia Jerusalén para salvarte. Ahora tú camina con Él para seguirle. La mayor parte del tiempo estamos moviéndonos de un lado a otro. Posiblemente cada día te mueves de un lado a otro. Utilizas algún medio de transporte o de alguna forma, ya sea caminando, te mueves de un lado a otro. En estos días, medita, cuando te estés moviendo de un lado a otro, medita en Jesús, que viajó hacia la ciudad de Jerusalén y se mantuvo con determinación, con misión y con obediencia hasta el final porque estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, pero también está pensando en las personas que nos rodean y que necesita que nosotros seamos su voz, que nosotros seamos sus manos, que nosotros seamos quienes les acercamos la palabra de Dios a las personas, que las personas puedan transformarse y en nuestro caminar hacia la vida eterna podamos nosotros también imitar lo que Él hizo, ayudar a otras personas a ser sus discípulos y vivir una vida de plenitud. No te olvides que para ser cristianos y mantenernos en este camino necesitamos imitar a Jesucristo, ser determinados como Él lo fue, tener clara la misión, porque si vivimos la misión tendremos una vida espiritual firme, una vida espiritual sólida. Pero también, si nosotros somos obedientes, llegaremos hasta el final.